El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Ha sucedido un hecho sensible y lamentable. Otto Morales Benítez falleció en las últimas horas. Colombia y el mundo lo conocieron por su entrega a la investigación de la cultura y a la promoción de la misma, por su elevado espíritu patriótico, por su profundo conocimiento de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, por su desvelo en la búsqueda de la convivencia y de la paz en Colombia, por ser también uno de los más prolíficos escritores, ensayistas que Colombia tuvo en la segunda mitad del siglo anterior y en los años que van del siglo XXI. El alma colombiana se sobrecoge con esta infausta noticia y por esa razón el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República, Congreso y Sociedad, quiere rendirle un homenaje a este colombiano superior, a este hombre grande, por su obra vital, por su pensamiento, por su militancia incorruptible en las ideas del liberalismo clásico, por sus aportes al engrandecimiento del alma nacional. Vamos a presentar entonces lo que podría ser la última entrevista periodística televisiva que concedió el maestro Otto Morales Benítez, precisamente a este programa, que es el programa de todos los colombianos. Queremos registrar nuestra congoja que acompaña al Congreso de la República. Otto Morales fue senador, representante, ministro en varias ocasiones y se distinguió por su probidad, su rectitud y su eficiencia. Esos son los colombianos que nosotros debemos poner como ejemplo. Congreso y Sociedad invita a que disfrutemos de la sapiencia de este colombiano destacadísimo y que lo recordemos, entre muchas otras facetas del gran humanista, también por su conocida carcajada amplia, generosa y espontánea, que también lo ha hecho conocer en otros ámbitos. Disfruten este programa y nuestra solidaridad con la familia de Otto Morales Benítez. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy tenemos el orgullo y el privilegio de tener como invitado especial de nuestro programa a un gran colombiano, un símbolo vivo de la nacionalidad, Otto Morales Benítez, escritor, intelectual, humanista, hombre de Estado. A sus 93 años es reconocido como una de las mentes más lúcidas del país. Abogado en pleno ejercicio, es miembro de número de las Academias de Historia, de la Lengua y de la Jurisprudencia. Bienvenido a Congreso y Sociedad, doctor Otto Morales Benítez. Muy amable, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación. ¿Cómo llega un hombre de provincia, sin linajes ni apellidos, a los grandes escenarios de la política nacional? Un hombre de provincia, como yo, logró llegar a las grandes consagraciones democráticas trabajando, luchando. Mi padre era muy jefe liberal en Río Sucio, tenía la costumbre de leer los periódicos de las revistas liberales a las 5:15 de la tarde a la gente del pueblo, porque no había radio ni televisión. Esa lectura de los periódicos de las revistas me ilustró mucho a mí. En ese momento, la Dirección Liberal Nacional escribía unas largas cartas a los directorios departamentales que a la vez ellos repartían a los directorios municipales, explicando qué estaba haciendo el gobierno. Segundo, qué proyectos había en el Congreso y qué importancia tenían para el país. Todo eso lo leíamos, lo examinamos
y yo organicé un grupo de gente joven de mi misma edad, teníamos 13 años, que se llamó La Guardia Roja, en la cual nos leíamos y nos aprendíamos todas esas circulares, los editoriales del periódico que eran muy bien hechos y además los periódicos tenían sentido político, eran liberales o eran conservadores. No es como ahora, es que es un periódico informativo lleno de cosas light, de informaciones, de aventuras amorosas, de la descripción de cómo se comportan las niñas que trabajan en los medios de publicidad, etcétera, etcétera. No, eso eran orientaciones sumamente claras desde el punto de vista ideológico, escritos además por grandes maestros. Los directores eran gente de mucha consideración intelectual. Todo eso me fue formando y me llevó a tener una acción permanente. De Río Sucio salía a estudiar a Popayán La Culta, donde organizamos grupos de amigos y trabajamos mucho con el directorio liberal departamental. Dictamos clases a los trabajadores de Popayán. Yo, por ejemplo, fui profesor de historia, se enseñaba geografía, se enseñaba algunas bases de literatura, se les daba una orientación general. Y los directorios departamentales y municipales tenían casas liberales, donde cada 8 días había un orador, o de fuera o del lugar, para explicar la política. Toda la gente tenía conciencia de qué estaba pasando. Había una información directa sumamente importante. Hoy eso ha desaparecido. ¿No? Hoy eso ha desaparecido. Eso es grave. El partido hay que volverlo a organizar. El Partido Liberal hay que volverle a dar un estatus de organización permanente. Hay que tener una política de agitación intelectual para que la gente se sienta comprometida con el partido. Eso que estamos haciendo últimamente de citar el partido solo a elecciones, eso no es bueno. No es bueno ni desde el punto del partido, ni de la orientación ideológica, ni del sentido de la nacionalidad, ni se conocen las necesidades del país, ni cuáles son sus soluciones. Al partido hay que organizarlo para que vuelva a tener una información y una conducta frente a Colombia. Es claro que en materia política hay una regresión, no hay cultura política hoy en día. ¿Cómo siguió esa formación suya? ¿Cómo llegó a las cargos de elección popular? Hicimos mucha política, teníamos grupos políticos. Luego me fui a estudiar a Medellín, donde hice mi carrera de Derecho. Como mi papá era muy jefe liberal en Caldas, me vinculó inmediatamente a los jefes liberales de Antioquia, a Alberto Jaramillo Sánchez, a Rafael Arredondo, al gran viejo Emilio Jaramillo, director del diario, a Jesús Tobón Quintero, que era el director del Heraldo de Antioquia. Y con ellos participé en todos los actos del liberalismo. Yo recorría el departamento, yo recuerdo acompañando como miembro de la Juventud Liberal al maestro Darío Echandía, semejante maestro, semejante orientador. Recuerdo haber repasado, haber visitado varios municipios con un hombre excepcional del cual ya se menciona muy pocas veces, Carlos Lozano, que fue presidente nuestro, designado presidente, gran orador, un gran jurista, un hombre de pensamiento ideológico doctrinario muy organizado, etcétera, etcétera. Recuerdo que recorrimos el oriente de Antioquia terminando a las 6 de la tarde en la casa de la Convención Liberal, de la Convención de la Constituyente de 1863. Entre otras cosas, este año se cumplen 150 años de haber sido expedida la Constitución en Río Negro. No ha habido una citación del liberalismo,
ni del gobierno, ni de la gobernación, ni de nadie, ni de los periódicos, recortando uno de los momentos más trascendentales de la vida constitucional colombiana. Hay un desamparo mental de lo que es el destino del liberalismo. Eso hay que corregirlo, eso hay que rectificarlo. Todo eso yo recuerdo al final de la tarde, después de recorrer el Oriente con el doctor, el directorio ha invitado a todos los profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Público para que vinieran a Río Negro a escuchar a Carlos Lozano, quien hizo una exposición luminosa sobre lo que era la Constitución del 63, lo que había eliminado de la Constitución del año 43, la pena de muerte, la falta de libertad intelectual, la falta de libertad de pensamiento, la separación entre la Iglesia y el Estado, para tener una voluntad laica, etcétera. Fue luminoso y estaba la gente más importante de Antioquia escuchándolo. Pero fue que el directorio visitó universidad por universidad. Eso es lo que hay que volver a revivir. Eso es lo que hay necesidad de volver a crear, porque hay este hecho, que esto hay que advertírselo a la gente. Sin cultura no se puede hacer política, porque entonces no se sabe qué es lo que hay que hacer, ni cómo manejar el Estado, ni cómo manejar las instituciones, ni cómo manejar los departamentos, ni cómo manejar los pueblos. Lo que nos ha pasado con la elección de alcaldes, han escogido gente muy buena seguramente en cada pueblo, que no tienen ni medida y van a dar a la cárcel. Usted recuerda que el año pasado, de los 1.200 municipios colombianos, teníamos 812 procesos contra los alcaldes por haber obrado a la ligera. No era siquiera que fueran a robar para ellos, no, era que habían aplicado mal la ley, habían aplicado mal las normas administrativas, ¿no? Retomando el hilo histórico, después de Medellín, cuando usted ya se hace abogado, regresa a Manizales. Yo regreso a Manizales, mi familia se ha venido de Río Sucio a vivir a Manizales. Yo regreso a Manizales y me nombra el directorio liberal de... Yo había hecho mucha política tanto en Río Sucio como en Popayán como en Medellín. Entonces, cuando regresé, el directorio liberal departamental me nombró jefe liberal de debate departamental, con una situación muy difícil. Había dos disidencias liberales contra el directorio departamental, es decir, contra lo que yo iba a representar, dirigidas por dos jefes de gran categoría, uno de Manizales y otro de Armenia. Yo sabía que eso era sumamente complicado, tuve mucho temor de poder fracasar, me dediqué a trabajar. ¿Qué fue lo que hice? Dedicarme a viajar pueblo por pueblo. Primero a conocer la gente y luego a conocer las necesidades de cada municipio para que el gobierno departamental las ayudara a modificar y poder el gobierno departamental, de acuerdo con los informes que yo llevaba, poder pedirle auxilio al gobierno nacional. De suerte que eso me dio un impulso extraordinario. Pasé prácticamente 4 meses montado en un carro y durmiendo en un carro para llegar a los pueblos y poder tener contacto con la gente. No se puede hacer política sin conocer a los dirigentes. En esa época había una cosa muy hermosa que también acabó con ella, el clientelismo liberal. Habían grandes jefes en cada municipio. Eran gente muy respetables, eran comerciantes, eran abogados, eran agricultores, eran hombres de negocios, que eran los jefes del partido. Tenían su vida independiente, no pedían nada, no solicitaban nada,
no necesitaban nada del presupuesto, eran apóstoles del liberalismo. Era ejemplar toda la gente que yo conocí en esa época como jefe liberal de debate en el Gran Caldas, en Caldas, Risaralda y Quindío. Eran personalidades muy respetables. El clientelismo llegó y los destituyó y nombró unos tipos con la plata de las contralorías y se principió a pervertir la política liberal. Posteriormente ya viene su elección como representante del liberalismo a las corporaciones. Yo hice esta campaña de jefe del Partido Liberal en el departamento. A nadie le pedí nada, a nadie. Se reunió la convención liberal y alguien presentó una proposición de esto. En agradecimiento al esfuerzo que ha hecho Otto Morales Benítez, la convención lo proclama para primer renglón de la Cámara, sin yo exigirle a nadie un voto. Nunca he pedido votos, nunca, pero la gente me ha buscado, me ha proclamado, etcétera. Vine al Congreso, me tocó una época muy difícil porque fue en el 47, luego en el año 48, la muerte de Gaitán, ¿no? Todas las dificultades se crearon con la muerte de él porque era un líder social muy importante. Hablemos, doctor Otto, de esa figura mítica y legendaria. ¿Cómo fue el Jorge Eliezer Gaitán que usted conoció? Como le conté hace un rato, se hicieron dos manifestaciones, una en Pereira y otra en Manizales, en la fecha que Gaitán hizo aquí la manifestación del silencio, que fue una manifestación donde pronunció Oración por la Paz, que es uno de los textos más hermosos de Gaitán, pidiendo al gobierno que cesara la persecución al liberalismo. La violencia está montada con el ejército, la poesía y los pájaros contra el liberalismo. Cuando Gaitán habló aquí el 13 de febrero, ya había más de 300.000 muertos liberales en el país. La consigna era eliminar la mayoría del país. No lo lograron. ¿Oh? El 9 de abril es un momento muy culminante de la violencia, pero no comienza la violencia. Esa es una mentira conservadora, porque decir que comienza el 9 de abril es como decir, se justifica la violencia del gobierno porque hubo una rebelión en el país, una gran rebelión como consecuencia de la muerte de Gaitán. Como también otra mentira que propagan fue una guerra civil no declarada. ¿Guerra de quién contra quién? El liberalismo no estaba peleando contra nadie, el liberalismo no estaba en contra del gobierno, el liberalismo ni siquiera estaba haciendo oposición en el momento, se le estaba el Congreso, yo estaba en el Congreso, se le estaban entregando todas las armas que el gobierno pidió para poder gobernar en medio de las dificultades que produjo el 9 de abril. Pero no había guerra civil no declarada. La guerrilla liberal para defender en los municipios que no fueran despojados de la tierra y que los negocios liberales no desaparecieran, las cantinas, los almacenes, la venta de artículos, etcétera, etcétera, aparecieron 2 o 3 años después y después tomaron otro rumbo. Yo cuando entró toda la fuerza del comunismo a intervenir en las guerrillas, entonces cambió la orientación. Y esa violencia del año 46, iniciada por el gobierno, es lo que todavía nos tiene en esta tragedia de la violencia que se está tratando de superar con una política muy sabia, muy equilibrada y muy respetable del gobierno admirable de Juan Manuel Santos. Un diálogo amplio de reminiscencia histórica con Otto Morales Benítez. Ha ocupado todas las posiciones posibles en Colombia. Solamente le ha faltado ser presidente de la República. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad.
doctor. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Doctor Otto Morales Benítez, ¿era realmente el doctor Alfonso López Pumarejo un hombre grande? Se dice que sacó al país de la patria boba. López era un hombre excepcional, realmente excepcional. Yo no me tocó en el gobierno, ¿no? Un día yo era jefe del liberalismo en Caldas, presidente del directorio, cuando me avisaron que acababa de llegar al hotel de Manizales. Entonces yo llamé, comprobé, escribí una proposición de salud, etcétera, y me fui a entregársela. Fue la primera vez que lo vi, ¿no? Era un hombre alto, con una gran presencia humana, su rostro muy noble, ¿no? Sumamente elegante, muy bien vestido, la calidad de los paños, de las corbatas, de las camisas y la forma como manejaba la conversación. Me recibió, él había ido a visitar al doctor Juan Antonio Toro, médico, padre de Emilio Toro, el economista, que era muy amigo de López y estaba muy enfermo. Allí me estuvo contando toda su experiencia como cafetero en Manizales, donde compró café. Tenía una oficina al lado de don Manuel Mejía, el que luego fue gerente de la Federación de Cafeteros. Me dijo, no tenía amigos, no tenía amigas, sobre todo. Mi doctor Otto no tenía amigas. Entonces compré una ortofónica grande en Bogotá, conseguí los discos de amor más hermosos y a las 5 que terminaba mis labores, le daba cuerda a la ortofónica, ponía discos, todas las muchachas empezaron a pasar y lentamente fui volviendo mi amigo de ellas. Eso me abrió la perspectiva social de Manizales. Y con los jefes liberales y los jefes conservadores discutíamos mucho la política nacional en el club. En esa época la moda en Colombia, tanto en Bogotá como en Manizales y en Medellín, la gran bebida era el brandy, ¿no? Yo introduje a Manizales el whisky. La primera caja de whisky que se llevó al club la llevé yo. Dije, esto es lo que se toma, no esa bebida que es muy buena, pero muy eficaz, perturba las conversaciones. De suerte que todo eso lo estuvimos conversando. López, en la Convención Liberal de Apulo, en el año 29, dijo: el liberalismo debe prepararse para asumir el poder, cosa que nadie pensaba. Llevaba 45 años la dictadura de la regeneración conservadora de Núñez y de Caro manejando el país. Y los liberales se han acostumbrado a que simplemente adherían a uno de los candidatos conservadores. Él dijo, no más candidatos conservadores. Entonces Eduardo Santos, Francisco José Chaus, Gabriel Turbay y Roberto Botero Saldarriaga le pusieron un telegrama a Enrique Olaya Herrera, que era embajador nuestro en Estados Unidos, diciéndole: hay la perspectiva de que usted sea el candidato liberal.
estamos dispuestos a adelantar la batalla. Confirmen su decisión si viene y acepta la candidatura. Olaya Herrera era un hombre con mucha tradición en la vida del partido, gran orador, gran periodista, había fundado el Diario Nacional, que luego lo dirigió el doctor Alfonso López Morejo, y era hombre con una trayectoria nacional muy importante. Él contestó: acepto, pero con ciertas condiciones. Dijo: primero, será un gobierno de concentración nacional desde el liberalismo. Segundo, necesito que cuando yo regrese a Colombia, que voy a regresar y voy a entrar por Panamá, llego a Panamá y luego voy a Cartagena, vengan jefes conservadores que estén de acuerdo con mi candidatura. Quiero que sea un movimiento nacional, no quiero que sea una candidatura de ruptura con los conservadores, sino de entendimiento con ellos. El primero que contestó fue Carlos R. Restrepo. Dijo: yo voy. Fue con Abel Carbonell a encontrar a Olaya a Panamá y entraron por Cartagena. Luego vinieron de Cartagena para abrir la campaña en Medellín. Se resolvió que Medellín era la ciudad para abrir la campaña en la Plaza de Cisneros, que era la gran plaza democrática de Colombia. Ahora han tratado de borrarla poniendo bombillos y poniendo cosas de luces con el objeto de que nadie se pueda reunir ahí, porque tiene mala tradición para los gobiernos de Antioquia, porque ese era un centro liberal. Entonces se vinieron a Puerto de Río, ahí donde durmieron, y López, que era el jefe del partido, con Alejandro Cuido los Niños de Cúcuta y con Francisco Samperuri, un señor de aquí, un exministro de Relaciones Exteriores muy importante, Francisco Samperuri, un hombre culto, ellos tres fueron a Puerto de Río. Y esa noche López dijo: no me gusta la concentración nacional, es un candidato liberal. Y hubo una gran conversación y dificultades. Y Olaya dijo: entonces me devuelvo. Si no es con la concentración, no participo. Todo eso se transó y se zanjó, llegando a un entendimiento al amanecer, por intervención de Eduardo Santos, que era un hombre de mucha cultura, con mucho tacto para manejar las situaciones, hasta que volvieron y se encontraron en Puerto de Río López y Olaya para seguir la campaña. Se vinieron en tren por todos los pueblos haciendo grandes manifestaciones. Primera vez que el Partido Liberal volvió a aparecer en las calles. Y hay una aparición de un hombre muy importante. En el pueblo de él habló el maestro Gerardo Molina, el que después conocimos. Fue la primera vez que apareció él haciendo un discurso de salud a Olaya. Olaya continuó la campaña y hubo otro hecho singularísimo, histórico, muy importante. Fue la primera vez que las mujeres participaron en política en Colombia. Doña Villegas de Santos, la mujer de Antonio Izquierdo, la señora de otro de los jefes liberales, la mujer de Samperuri, todas ellas participaron en la campaña, visitaron los pueblos y por primera vez las mujeres en la plaza pública pronunciaron discursos. Esto ha sido una batalla muy dura para defender a las mujeres. La última vez, en el gobierno de López, se dictó un decreto estableciendo la coeducación. Las mujeres podían ir a los colegios y podían ir a las universidades con los muchachos. Y Monseñor González Arbeláez, de Río Negro, gran orador y gran líder para manejar
multitudes. Hizo una manifestación en Medellín contra la educación diciendo: el hecho de llevar a las mujeres a la universidad es un interés del liberalismo de destruir la familia, de acabar con la respetabilidad moral de las mujeres. Declaramos la guerra civil. Por fortuna no le hicieron caso. Doctor Y Otto, las mujeres hoy están metidas en todas las universidades con gran éxito cultural. con el doctor Otto Morales Benítez podríamos hablar incansablemente. Vamos a estudiar la posibilidad de hacer con él programas por capítulos temáticos Muy para bien, hablar cuando quiera, con el mayor gusto. de la historia del país. Vamos en este programa concretamente a terminarlo con una pregunta. Doctor Otto Morales, usted fue ministro de Trabajo, ministro de Agricultura, ha sido un liberal integral de tiempo completo. ¿Usted soñó con ser presidente? ¿Quiso ser presidente? ¿Pudo ser presidente? Sí, fui candidato a la presidencia en 2 ocasiones. Recorrí el país, hice una movilización ideológica muy grande. Precisamente en estos días he estado corrigiendo todo lo que dije en la segunda campaña, porque la primera no se recogieron los materiales, de la segunda están todos los materiales, salen 4 tomos de tesis sobre problemas de desarrollo, sobre el problema eléctrico, sobre el problema cultural, sobre el problema de la educación, sobre el problema de relaciones con la Iglesia y el Estado, el mejoramiento de las leyes legislativas, especialmente volviendo a fortalecer los seguros sociales que los han ido desbaratando. Esa es obra del gobierno, del primer gobierno de Alberto Lleras cuando fue designado. López se retiró en el año 44, exigieron designado a Alberto Lleras y fue presidente. Hizo nada menos que los seguros sociales a través de Adán Arriaga Andrade, que era el ministro del Trabajo. Hizo la reforma constitucional del 45 y se comenzó a aplicar por primera vez un plan de desarrollo en Colombia. Doctor Otto Morales Benítez, usted es la carcajada más famosa de Colombia. Yo le pregunto, como cuando fue ministro de Trabajo, ¿de qué se ríe? Esa fue una pregunta que me hicieron, porque en ese momento había 28 huelgas en el país. Nosotros encontramos en el Frente Nacional un sindicalismo muy desbaratado. Habían tratado de eliminar la CTC, que ha sido la gran orientadora del sindicalismo de origen liberal. Los jesuitas habían montado la UTC para acabar con la CTC. Y Rojas Pinilla en la dictadura trató de montar otro movimiento laboral que no le funcionó, gracias a Dios, pero todo eso desorganizó la vida laboral. Entonces no había orientación. Entonces, por ejemplo, al comienzo presentaron esa situación que le cuento de 28 huelgas y yo largué una carcajada y alguien me dijo: ¿de qué se ríe? Tiene 28 huelgas, usted está en uno de los momentos más difíciles del país. Creamos otra vez la negociación colectiva que había desaparecido. ¿Por qué? Por el estado de sitio. El estado de sitio, el artículo 121 de la Constitución del 86, que establecía que el artículo establecía estado de sitio, entonces el gobierno legislaba para lo que fuera llegar a la paz. Entonces se legislaba a través de eso. Nosotros dijimos no. En la dictadura de estado de sitio, en la dictadura militar de Rojas, se legislaba, se dictaba un decreto del ministro. Los salarios se dan de tanto aumento, tanto no sé qué, tanto por la pensión. Dijimos no. Se vuelve a la negociación colectiva. El sindicato debe negociar con el patrón, punto. Un diálogo coloquial, extenso, amable con Otto Morales Benítez, un símbolo de la nacionalidad, una de nuestras más lúcidas mentes, un liberal de tiempo completo.
Amables televidentes, muchas gracias por su atención. Los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima ocasión. El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.